Bienvenidos a esta exploración del complejo y siempre cambiante mundo de la ciberseguridad aquí en Panamá. Tenemos varios informes y artículos recientes sobre la mesa y bueno, nuestro objetivo hoy es destilar lo esencial. Queremos entender la verdadera magnitud de este desafío digital y, claro, descubrir qué se está haciendo para fortalecer las defensas. Exacto. Vamos a meternos de lleno en las cifras de intentos de ataque, que la verdad son bastante reveladoras. Y también analizaremos cómo evolucionan las tácticas de los cibercriminales, qué sectores están más en la mira y cuáles son pues las estrategias clave que se están proponiendo para construir una mayor resiliencia digital en el país. La misión es clara entonces, obtener una perspectiva informada sobre este panorama, que es francamente adverso, y entender las claves para navegarlo. Ok, vamos a desglosar esto. Empecemos por los números, ¿te parece? Creo que ayudan a dimensionar el problema. Aunque bueno, hay que tomarlos con cierta perspectiva, ¿no? Sí, es cierto. Las cifras varían según la fuente y la metodología que usan. Por ejemplo, FortiGuard Labs reportó más de 1.500 millones de intentos de ciberataques en Panamá. Ojo, solo en la primera mitad de 2023. 1.500 millones. En 6 meses. Sí. Y luego, otra fuente, que cita a Fortinet, habla de 4.000 millones para todo el 2023. 4.000 millones. Y parece que la tendencia es al alza, ¿verdad? Porque leí un informe de Mastercard que también menciona 4.000 millones, pero para 2024. Y destaca algo que me pareció preocupante. Un crecimiento del 97% en los ataques semanales promedio por organización, llegando casi a los 2.000 ataques por semana. Casi 2.000 intentos. Contra cada organización, cada semana. Es muchísimo. Exacto. Y si miramos un poco más adelante, Fortinet proyectaba para el primer semestre de 2025 unos 2.400 millones de intentos. Pero aclaran algo importante, que una buena parte, como 1.000 millones, eran escaneos activos. Escaneos activos, o sea, no ataques directos. No necesariamente ataques exitosos, digamos. Son más bien intentos automatizados de encontrar puertas abiertas. Buscan vulnerabilidades a gran escala, como probando todas las ventanas de un edificio a ver cuál está abierta. Entiendo. Entonces, más allá de la cifra exacta, que bueno, vemos que puede variar, el mensaje clave es un volumen masivo y creciente de actividad potencialmente maliciosa. Es un bombardeo constante. Definitivamente. Y ojo, este no es un fenómeno aislado de Panamá, para nada. A nivel regional, Latinoamérica y el Caribe enfrentaron más de 63.000 millones de intentos solo en el primer semestre de 2023. La cifra para todo ese año subió a 200.000 millones. 200.000 millones. ¡Wow! Sí, y eso representó el 14.5% del total global. Y hay datos más recientes, del primer semestre de 2025, que indican que la región concentró un alarmante 25% de todas las detecciones de amenazas a nivel mundial. Países como México, Brasil, Colombia registraron una actividad particularmente intensa en 2023. Esto sugiere que ya no hablamos solo de ataques así indiscriminados, no, sino de algo más. Dirigido, quizás. Justo. La vista al clavo. Esa es la evolución crucial que estamos viendo. Si bien el volumen masivo incluye mucho ruido de escaneos automatizados, la verdadera preocupación está en el aumento de ataques dirigidos, más específicos. El ransomware, por ejemplo, sigue siendo una amenaza súper persistente, pero ahora los atacantes son más calculadores. ¿Más calculadores? ¿En qué sentido? Pues calculan el posible impacto económico de interrumpir las operaciones de una víctima. Y con base en eso, exigen rescates más altos y sobre todo con mayor probabilidad de ser pagados. Ya no se trata solo de secuestrar datos, sino de paralizar servicios críticos. Piensan en el retorno de inversión, el famoso ROI de sus ataques. Ah, claro. Además, vemos nuevos vectores, como los ataques a la cadena de suministro. Según Mastercard, estos representaron el 19% de las amenazas en 2024. Cadena de suministro. O sea, ¿atacan a los proveedores? Exacto. Atacar a un proveedor de software o servicios puede ser una forma muy eficaz de comprometer a muchas organizaciones a la vez. Tiene lógica. Es un efecto dominó. ¿Y quiénes son los blancos principales de estos ataques ya más sofisticados?
La infraestructura crítica está cada vez más en el punto de mira. Y hablamos tanto de la tecnología de la información, la TI, que maneja datos y sistemas corporativos, como de la tecnología operacional, la OT, que es la que controla maquinaria y procesos físicos en industrias, fábricas, servicios públicos. La OT, lo que hace funcionar las cosas físicas. Justo. Antes, la OT podía ser como un daño colateral, ¿sabes? Pero ahora es un objetivo primario. También vemos el uso de amenazas persistentes avanzadas, las famosas APTs. APTs, eso suena bastante serio. Y lo son. Básicamente son grupos de atacantes muy sigilosos con muchos recursos, a menudo respaldados por estados u organizaciones criminales grandes. Se infiltran en redes y permanecen ahí por largos periodos, espiando o esperando el momento oportuno para actuar. Qué miedo. Y además circula malware específico como Prometei. Se ha detectado aquí en Panamá y también en Ecuador. Es un software malicioso bastante versátil. Puede tomar control remoto de equipos, robar credenciales de acceso, puede usar los recursos del sistema infectado para minar criptomonedas, incluso se actualiza solo para evadir la detección. Da una idea de la complejidad del asunto. ¿Y qué sectores están sintiendo más esta presión en Panamá? Bueno, según los informes, la industria manufacturera ha sido consistentemente uno de los sectores más atacados, liderando por 2 años consecutivos en algunos análisis. Le siguen de cerca las telecomunicaciones, el sector salud y, claro, los servicios financieros. La banca, como es de esperar, es un objetivo muy atractivo. El informe de Mastercard para 2024 señalaba que este sector enfrentó un promedio de 2.595 ataques semanales por organización. 2.595. Son cifras que realmente asustan. ¿Y qué buscan exactamente? Siempre es dinero. El dinero es un gran motivador, sí, pero no es el único. Ese mismo informe de Mastercard desglosa los objetivos de los ataques en 2024. A ver, un 22% buscaba comprometer activos físicos, quizás a través de la OT que mencionábamos. Un 14.6% iba tras la información financiera de los clientes y un 14.3% buscaba información interna sensible de los negocios, secretos comerciales, estrategias, cosas así. Entiendo. En cuanto a las tácticas, el malware genérico fue el más común, un 32%, seguido por el ransomware específico con 23%, los ataques a la cadena de suministro, que ya dijimos un 19%, y el phishing, la suplantación de identidad, con un 13%. Es interesante ver esa diversidad de objetivos, pero hay algo que mencionan las fuentes que me parece casi irónico. Hablan de la persistencia de vulnerabilidades que ya son viejas, ¿no? Ay, sí. Es uno de los puntos más frustrantes y a la vez más reveladores de todo esto. Por ejemplo, Microsoft Office sigue siendo un vehículo súper común para distribuir malware. Casi la mitad del malware detectado en 2023 llegó a través de archivos de Office. ¿Y por qué? ¿Por qué? Pues simplemente porque muchas organizaciones no aplican los parches de seguridad o las actualizaciones que están disponibles. Hace poco se detectó una campaña de phishing distribuyendo Agente Tesla. Agente Tesla. Sí, es un troyano de acceso remoto, un tipo de software espía conocido como RAT, por sus siglas en inglés, y lo estaban distribuyendo usando precisamente esta vía, archivos de Office. A veces incluso se ofrece como malware as a service, más. Los criminales venden el acceso a estas herramientas. Es increíble. Es como saber que tienes una cerradura rota en la puerta de casa. Tener la cerradura nueva ahí guardada, pero no instalarla. Y los atacantes simplemente siguen probando esa puerta que saben que está débil. Exactamente, esa es la analogía perfecta. Y no es el único caso, ¿eh? El exploit conocido como Double Pulsar, que es una herramienta que se filtró hace años, ligada originalmente a agencias de inteligencia. Bueno, pues siguió siendo predominante en gran parte de Latinoamérica hacia finales de 2023. ¿Todavía? Todavía. Representó cerca del 75% de la actividad maliciosa detectada en algunos reportes de ese trimestre. Una vulnerabilidad con parche disponible desde hace años. Esto subraya una falla fundamental en la gestión básica de la seguridad: mantener los sistemas actualizados. Otro ejemplo rápido. Vimos en México, a finales de 2023, un aumento brutal del 950% en actividad maliciosa, mucha relacionada con escaneos sobre el protocolo SIP. ¿SIP?
Eso es lo de las llamadas por Internet, ¿verdad? ¿Voz sobre IP? Correcto, voz sobre IP, VoIP. Estaban buscando masivamente sistemas de telefonía IP vulnerables, probablemente para espionaje o fraude. Vaya. Todo esto dibuja un panorama donde, bueno, la sofisticación de los atacantes coexiste con fallos muy básicos de defensa. Y en medio de todo esto emerge una tecnología que lo está cambiando todo, la inteligencia artificial. Aquí es donde se pone realmente interesante. Claro, porque la IA, como muchas tecnologías, supongo que puede usarse para el bien y para el mal, ¿cierto? Efectivamente, es una herramienta poderosísima en manos de ambos bandos. Del lado ofensivo, ya existen herramientas como FraudGPT o WormGPT. Utilizan modelos de lenguaje de IA para generar correos de phishing increíblemente convincentes, Personalizados. difíciles de distinguir de los legítimos. Uf, También pueden usarse para mapear automáticamente la superficie de ataque de una organización, o sea, identificar puntos débiles, o para crear campañas de ingeniería social mucho más realistas. asusta un poco pensar en ese potencial. Pero, si los atacantes tienen estas herramientas, ¿qué pasa con la defensa? ¿Estamos en una especie de carrera armamentista digital donde la IA es el arma clave? Se podría decir que sí, ¿eh? Afortunadamente, la IA también está revolucionando la ciberdefensa. Tenemos la IA que llamamos discriminativa, que es excelente detectando patrones anómalos. Puede identificar malware nuevo o desconocido que en las firmas tradicionales, las de siempre, no detectarían. Y luego está la IA generativa, la Gen AI, la misma tecnología detrás de herramientas como ChatGPT, y está demostrando ser súper útil para los equipos de seguridad. ¿De qué manera ayuda la Gen AI en la defensa? ¿Cómo funciona eso? Pues mira, puede ayudar a analizar y sobre todo a priorizar la enorme cantidad de alertas de seguridad que reciben los analistas, que a menudo sufren de una sobrecarga de información terrible, fatiga de alertas, le llaman. La Gen AI puede resumir informes de amenazas complejos, puede sugerir planes de respuesta e incluso puede automatizar ciertas acciones, reduciendo drásticamente el tiempo que se tarda en detectar y contener un incidente. Ah, eso es vital. Vital, sobre todo considerando la escasez global que hay de profesionales de ciberseguridad. La IA actúa como un multiplicador de fuerza para los equipos humanos. Como señala Fortinet, una IA bien entrenada, alimentada con inteligencia de amenazas actualizada y con contexto específico del sector, puede ser la diferencia entre contener un ataque rápidamente o sufrir una brecha catastrófica. Entendido. Tenemos entonces un volumen masivo de ataques, cada vez más sofisticados, usando IA, dirigidos a sectores claves, y explotando muchas veces debilidades básicas. Frente a este escenario, ¿qué se propone como estrategia de defensa? Leí que un congreso reciente en Panamá destacó 5 claves fundamentales. De 24/7. Esto requiere herramientas avanzadas y a menudo contar con un centro de operaciones de seguridad, un SOC, ya sea interno o contratado como servicio externo. Un SOC es básicamente un equipo de expertos dedicados exclusivamente a vigilar y responder a las amenazas. Suena esencial, sí, pero imagino que no todas las empresas pueden permitirse un SOC 24/7, ¿no? Es un desafío, ciertamente, especialmente para las pymes, para las pequeñas y medianas empresas. Pero existen opciones de servicios gestionados que lo hacen un poco más accesible. La segunda clave es el respaldo de la información, los backups, las copias de seguridad de toda la vida. Pero ojo, no de cualquier manera. Deben ser externas a la red principal, estar cifradas y, crucialmente, probarse regularmente para asegurar que funcionen cuando se necesiten. Un dato preocupante de un informe de BIM de 2023 indicaba que solo el 67% de las empresas usaban backups en la nube, lo que sugiere que todavía hay bastante margen de mejora ahí. Claro, tener el backup es una cosa, pero saber que funciona cuando lo necesitas es otra. Importantísimo. ¿Cuál es la tercera clave? Protocolos claros de actuación y contención, es decir, tener un plan. Un plan escrito y ensayado sobre qué hacer exactamente cuando se detecta un incidente, a quién llamar, cómo aislar los sistemas afectados, cómo comunicarse con los empleados, con los clientes, con las autoridades. Sin un plan, el caos puede magnificar el daño muchísimo. Tiene todo el sentido del mundo.
¿Y las últimas dos claves? La cuarta es la capacitación y los simulacros, el factor humano. Sigue siendo el eslabón más débil en muchísimos casos. El phishing funciona porque la gente hace clic. Por eso, entrenar al personal para reconocer amenazas y realizar simulacros de ataque periódicamente es fundamental. Refuerza esa primera línea de defensa humana. Y la quinta clave es la revisión y actualización continua. El panorama de amenazas cambia constantemente. Así que el plan de seguridad no puede ser un documento estático que se guarda en un cajón. Debe revisarse al menos anualmente y, sobre todo, siempre después de un incidente real o un simulacro importante, para incorporar las lecciones aprendidas, claro. Esas 5 claves parecen cubrir los pilares básicos, ¿no? Detección, respaldo, plan, gente y mejora continua. ¿Hay otras recomendaciones importantes? Sí, mira, Mastercard en uno de sus informes añade 4 líneas de acción prioritarias que complementan muy bien esas claves. Primero, lograr una visibilidad completa de los riesgos. No solo los internos, sino también los que provienen de terceros, de la cadena de suministro que hablábamos. Segundo, desarrollar planes de respuesta efectivos y probarlos rigurosamente mediante simulaciones. No solo tener el plan, sino practicarlo. Tercero, adoptar nuevas tecnologías de forma preventiva, evaluando activamente cómo podrían ser explotadas por atacantes antes de implementarlas a gran escala. Pensar como el atacante. Y cuarto, algo que ya hemos comentado mucho, reforzar las medidas básicas de seguridad, porque muchas amenazas siguen aprovechando fallos elementales, actualizaciones, contraseñas fuertes, etc. Me gusta esa combinación de estrategia avanzada y atención a lo fundamental, a lo básico. Y encaja perfectamente con una cita que leí de Yasmin Chávez del CERT de Sistemas Aplicativos. El CERT es el equipo de respuesta a emergencias informáticas, ¿verdad? ¿Correcto? Que decía algo como, no es cuestión de si su organización será atacada, sino de cuándo ocurrirá. La clave está en cómo responderá para minimizar el daño. Creo que resume perfectamente la necesidad de estar preparados. Totalmente. La preparación proactiva es el nombre del juego hoy en día. No se trata de construir muros impenetrables, porque eso es prácticamente imposible, sino de tener la capacidad de detectar, responder y recuperarse lo más rápido posible. ¿Y cómo se sitúa Panamá en este esfuerzo dentro de la región, de Centroamérica? Bueno, Panamá está considerado, junto con Costa Rica, Guatemala y El Salvador, como uno de los países que más esfuerzos está realizando en ciberseguridad en la región. Nicaragua y Honduras también intentan avanzar, pero bueno, a menudo enfrentan mayores restricciones económicas o políticas que lo dificultan. Sin embargo, incluso dentro de Panamá vemos diferencias sectoriales importantes. Las empresas de telecomunicaciones y el sector financiero suelen ser más ágiles, invierten más en seguridad, mientras que a veces las entidades gubernamentales pueden verse algo frenadas por procesos burocráticos más lentos, para la adquisición de tecnología y sobre todo de talento especializado que es escaso. Lo cual nos lleva directamente al tema de la inversión. Queda claro que ver la ciberseguridad como un gasto es un error de perspectiva total. Absolutamente. Es una inversión esencial para la continuidad del negocio, para la confianza en la era digital. Derek Mankey, de FortiGuard Labs, insiste mucho en que combatir el ciberdelito requiere un esfuerzo global, requiere colaboración público-privada e inversión continua en tecnologías como la IA. Y Christine Matheson, de Mastercard, lo plantea como una aliada indispensable del progreso digital. De hecho, mencionan la fuerte inversión de Mastercard, más de $10.700 millones en 6 años. 10.700 millones. Sí, en capacidades de ciberseguridad e IA. Han desarrollado herramientas específicas como New Detect para analizar el comportamiento del usuario, Risk Recon para evaluar el riesgo de terceros, CyberQuant para medir la madurez de la ciberseguridad de una empresa, y Cyber Insights, para obtener inteligencia sobre amenazas relevantes para cada organización. Muy interesante. Y hubo un punto final sobre quién debe invertir, que mencionaba Manuel Matallana de MT 2005, que me pareció muy relevante. Sí, él subraya algo clave, que los ataques modernos se basan más en el valor de los datos que posee una organización que en su tamaño. Esto significa que nadie está exento. Pequeñas empresas, escuelas, ONGs, si manejan datos valiosos,
personales, financieros, estratégicos, son un objetivo potencial. Por lo tanto, la ciberseguridad no es solo para las grandes corporaciones, es una inversión necesaria en la resiliencia de cualquier tipo de organización, grande o pequeña. Entonces, ¿qué significa todo esto? A ver, resumiendo un poco, el panorama de la ciberseguridad en Panamá es claramente un desafío complejo, dinámico y de alta prioridad. Exige una vigilancia constante y estrategias que evolucionen tan rápido como las propias amenazas. Así es, las cifras son una llamada de atención muy seria sobre la escala del problema, sobre la creciente sofisticación de los ataques y la diversificación de los objetivos. Pero bueno, no todo es pesimismo. Las claves para la defensa están identificadas, están claras. Necesitamos una combinación robusta de preparación tecnológica, detección avanzada, backups fiables, uso inteligente de IA, preparación humana, capacitación continua, cultura de seguridad arraigada y preparación de procesos, planes de respuesta ensayados, actualizaciones constantes, y todo esto idealmente reforzado por una mayor colaboración entre el sector público y privado y también a nivel internacional. Para terminar, una reflexión que me surge de todo lo que hemos discutido. Hemos visto cómo vulnerabilidades conocidas y parchables desde hace tiempo, como las de Office o el exploit Double Pulsar, siguen siendo explotadas simplemente por falta de actualización o, bueno, de diligencia básica. Esto nos lleva a una pregunta fundamental, creo, para seguir explorando. En la cadena de ciberseguridad de una organización promedio, ¿dónde reside la debilidad más crítica hoy en día? ¿Está en la tecnología implementada, que quizás no es la más avanzada? ¿En los procesos definidos, que tal vez son incompletos o simplemente no se siguen? ¿O está en las acciones y omisiones cotidianas de las personas, de nosotros, que interactuamos con esos sistemas día a día? Una pregunta clave, creo, para la reflexión y sobre todo para la acción futura.